Capítulo 2. El mercader, el rey y la reina. Dentro de un sobre, al fondo de la caja, había varias cuartillas de puño y letra de mi padre. Para quien quería jugar el sueño de Albion. Comenzaba el texto y seguía. Quizá debía haber destruido este juego a causa del daño que puede infligir, y sin embargo, no puede evitar la impresión de que nuestros problemas se debieron más a las reacciones exageradas de Jack que al juego mismo. A fin de cuentas, ¿es acaso algo más de un tablero, unas cuantas fichas y una baraja? Mi propio padre lo jugó y me contó alguna vez y nunca mencionó efectos extraños. Me lo heredó sin mediar advertencias, acompañado solo de las instrucciones. Lo único que me dijo es que no debía jugar fuera de la familia. Era un legado familiar, aclaró, y yo debía cuidarlo como lo había hecho él, y antes de que él, su padre. Nunca me contó la historia del juego, y tiempo después, cuando podría haberle preguntado, fue demasiado tarde. Solo me dijo que su padre había concebido el juego dibujando los naipes y diseñando el tablero, pero recuerdo que añadió que los dados eran mucho más antiguos. Él no sabía cuánto. Había que dedicarles un cuidado especial, me advirtió. Nada de esto despertó mi curiosidad, pensé. Se trataba simplemente de un juego como cualquier otro, al que se le añadían historias familiares. Un tiempo lo jugamos Jack y yo, sin mayores sorpresas. Era un juego perfecto para las tardes de invierno. En principio, lo único extraño en aquellos comienzos era la frecuencia en la que el mercader caía una y otra vez en mis manos. Me tocaba casi cada vez que jugábamos y me traía muy buena suerte. Me conducía sin vacilar hacia las fortalezas y tenía una habilidad asombrosa para las batallas y enfrentamientos. Ni los guerreros en la mano de Jack parecían capaces de hacerles frente. Fue entonces cuando una noche soñé con él. Estaba de pie junto a las ruinas de su fábrica, aún humeantes. A su alrededor se habían agrupado algunos trabajadores, enmudecidos por la impresión. Mañana es día de fiesta, gritaba el mercader. Mañana es día de fiesta. Luego se volvió de pronto hacia mí. Nada dijo, pero una calidez amistosa colmaba su mirada. Sus rasgos no parecían ya los de la carta del mercader, aunque sus ojos conservaban el mismo brillo de astucia. Cuando a la mañana siguiente miré la carta, no se parecía mucho al hombre de mi sueño. Los ojos, empero, eran los mismos. Yo tenía entonces 17 años. Era el primero en mi colegio y el capitán de los equipos de rugby y de cricket. Mi padre estaba decidido a que yo estudiara para abogado, prospecto que no me hacía muy feliz, pero yo acostumbraba a seguir dócilmente los caminos que otros elegían para mí. Un día, el director de la escuela me mandó a llamar. Quiero que conozcas a un amigo mío, me dijo, y ahí sentado en la silla de junto estaba el mercader de mi sueño. El rostro tostado por el sol, el ceño y la nariz prominente y los ojos traviesos centellantes. Me comporté como nunca delante de mi amigo, dilecto de mi director. No dejé que aquella coincidencia en el porte del hombre me importunara. ¿Qué otra cosa podía significar sin una coincidencia? Te presento a Henry Ness, dijo el director. Nos estrechamos la mano una vez a solas. Henry Ness se planteó la pregunta siguiente. ¿Se te ha ocurrido alguna vez pensar en dedicarte al comercio? No, repuse con sinceridad. ¿Por qué? Porque mi padre quiere que estudie abogacía, y de cualquier manera me parece que el comercio es inmoral. Sí, tu opinión es tan firme, ¿por qué entonces no entras al comercio y haces algo por cambiarlo? Sugirió. Sus ojos brillaban y en su expresión había una fuerza magnética. Si se hubiese propuesto elegir con el mayor cuidado, no habría hallado mejor desafío para mí. Tal era el talento de Henry. Podía descifrar una personalidad con instinto infalible. A partir de entonces, el trazo de mi futuro se modificó irrevocablemente. Conocía el resto de la historia, o su parte medular.
Cuando mi padre terminó la escuela al año siguiente, Henry lo contrató en su compañía. Con su guía, mi padre hizo lo que todo el mundo consideró una carrera notoriamente exitosa en el mundo de los negocios, y no creo que jamás haya perdido de vista el motivo original que lo llevó a elegir ese derrotero. Más tarde, Henry fue mi padrino y me tocó convertirme en depositario de su encanto y de esa aura de éxito jovial que irradiaba. Supe también la historia de cómo ha acabado de firmar un importantísimo completo contrato con el gobierno chino. Su fábrica al sur de Londres fue destruida durante un bombardeo. Él había llegado poco después al lugar con el pijama puesto debajo del abrigo y cómo había restado importancia al desastre con un ademán. Mañana es día de fiesta. Esa era su frase favorita. La carta proseguía. Ello no me hizo bien. Pensar que la carta y el sueño y la aparición de Henry fuesen algo más que una coincidencia insólita. No se lo conté a Jack, pero ocurrió otra cosa. Quizá haya sido en parte culpa mía. Comencé a atribuir una particular importancia a la carta de mercader. Me irritaba si le tocaba a Jack, aunque ello era muy poco frecuente. De algún modo asocié mi futuro éxito en los negocios con el juego y con el papel que en este se desempeñaba el mercader. Me concentraba en la adquisición de las fichas color ámbar, a menudo a costa de desaprovechar las oportunidades de moverme hacia el centro del tablero. Me atrincheraba en alguna de mis fortalezas favoritas y atesoraba fichas recurriendo a salidas audaces y ataques sorpresivos. Jack prefería avanzar tercamente hacia el centro. Cuando digo que fui en parte responsable de lo que más tarde ocurrió, me refiero a que la avidez de Jack fue quizás provocada por la mía. Él también escogió su carta favorita, una de las más poderosas y difíciles de manejar de todo el juego, la carta de Cristo. Es el momento de explicar que el Cristo no es sino uno de los tres magos y que su poder en el juego está sujeto a ciertas condiciones y es complicado de usar. Se juega mal, es fácilmente superado o pierde sus facultades. Solo cerca del centro su valor se torna supremo. Mi estrategia era permitir que ya confiara en su juego, a la carta de Cristo, para luego impedir que llegase a una posición donde pudiera hacer uso de ella. Comenzó a obsesionarse por tener en su mano esta carta, y para no variar, casi siempre le tocaba. Mi plan era en general exitoso, porque en los anillos exteriores el poder del mercader es mayor y el control de las fortalezas impide que la acción del juego se aproxime al centro del tablero. Este depende a su vez de las cartas de los guerreros y yo no vacilaba en sacrificios para conquistar las fortalezas y bloquear los pasos, ya que entendía mi estrategia. No obstante, insistía en que el contraataque correcto no era disputarme el control, sino avanzar hacia el centro. Más de una vez consiguió reunir a los tres magos, pero luego se vio impedido de usarlos. En ocasiones, él resultaba victorioso, pero yo lo era con mucha mayor frecuencia. Comenzó a tomarse cada vez más en serio las partidas. En una ocasión, perdió 3 de sus guerreros en una fortaleza y estuvo a punto de echarse a llorar. Es la vida, le dije. No, no es verdad, me contestó a gritos. Esto no es la vida, es solamente un juego. La vida nada tiene que ver con esto. La fuerza de su exabrupto me demostró que, por el contrario, el juego se había acercado mucho más a su vida. Demasiado. Solíamos jugarlo en la habitación grande de la planta alta. M. Sharp nos encendía la chimenea y luego de las tareas escolares nos sentábamos a jugar a la ventana que miraba al parque. Siempre que podía, M se quedaba a vernos jugar. Nunca decía nada, pero no se perdía una sola jugada. En aquella pieza no había luz eléctrica, así que jugábamos a la luz de una antigua lámpara de aceite de bronce que encendíamos al oscurecer. Un día nos fue imposible encender la chimenea. Los leños estaban húmedos o verdes y la habitación se había llenado de humo. Hacía falta recortar la mecha de la lámpara de aceite y la flama se movía sin cesar. Ahumado el vidrio como cosa rara, ya que había conseguido aquel día una buena posición. Tenía una mano fuerte, con Cristo y Merlín entre sus cartas, y le había tocado destapar el rey. Se hallaba en el tercer reino, y le bastaba robar un guía para avanzar al cuarto. Llegado su turno, robó la carta de la muerte, tiró el dado rojo y cayó con la calavera hacia arriba, la peor de las posibilidades.
Le faltaba solo tirar el dado blanco. Cayó en 6. De un golpe perdió a Cristo, a Merlín, a sus dos guerreros, al juez y al rey. El juego terminó para él. Era un golpe de mala suerte sin precedente. En todas nuestras partidas la muerte había participado marginalmente y ahora casi arrebataba el tablero. Sin decir palabra, Jack salió corriendo de la habitación. Yo me quedé para guardar el juego e intentar avivar el fuego. Minutos más tarde escuché algo parecido a un grito en el piso de abajo y el ruido de pasos subiendo a toda prisa. La puerta se abrió de golpe y apareció Jack lívido y temblando. No lo tomes así, le dije. No es más que un juego. Él lloraba con furia y temor. No es solo un juego, ¿qué no te das cuenta? Es real. Es maligno. Jack ocultó el rostro entre las manos. ¿Cómo dices qué? ¿Qué pasó? Papá tuvo un accidente en el caballo, se muere. Will se está muriendo. Era verdad. Nuestro padre murió aquella noche. Se partió la columna. Volvía tarde del mercado, borracho como todos los días de plaza, y su caballo lo tiró en el camino frente al cisne negro. Lo llevaron cargando a la posada, pero nunca recobró el conocimiento. Durante toda la primavera y el verano, el juego permaneció en un anaquel. Yo hubiese preferido nunca volverla a jugar por la desagradable coincidencia de la muerte del rey. Entonces, como ahora sigo pensando que fue una coincidencia, ¿qué otra cosa pudo haber sido? Pero no dejaba de atemorizarme, al igual que la firme convicción de Jack de que el juego era de algo más que un juego. Sin embargo, fue él quien insistió en que volviésemos a jugarlo. En el interín, yo me había mudado a Londres, pero por Navidad tuve 6 días de vacaciones. Jack se había hecho cargo como podía del manejo de la granja. Tenía apenas 16 años, pero comenzaba a aparentar muchos más. La muerte de mi padre había puesto fin a sus estudios y el destino le había deparado trabajar la tierra. Nunca manifestó objeción alguna, y yo suponía que estaba contento. Había conocido a una muchacha de una granja vecina y se habían enamorado. La primera tarde que estuve en casa, unos días antes de Navidad de 1933, sugirió que sacáramos el juego. Al principio me negué. No puedes negarte, me dijo. ¿No te das cuenta de la posición en que yo quedé tras la última partida? Varado, sin cartas en la mano, sin fichas. A ti el éxito te sonríe a cada paso. Eso se lo debo a la dedicación al trabajo. Sí, trabajas, claro, pero ¿no ayuda la suerte, los consejos y algo más que dinero en el bolsillo? ¿Te parece que yo no trabajo? Mira mis manos. Me las puso delante, marcadas por cicatrices, callosas y surcadas de mugre. Miré las mías, blancas y tersas. ¿Pero qué tiene que ver el juego con todo esto? ¿De verdad no te has dado cuenta? ¿No estuviste aquí cuando papá murió? ¿No viste que el mercader aparecía una y otra vez en tus manos? ¿Acaso no perdía yo siempre mis jugadores y mis fichas? Sentí compasión por mi hermano, porque lo quería, y aún lo quiero, sin importar las diferencias de nuestros temperamentos y el trazo de nuestros destinos. Accedí a jugar, no sin insistir en que sería la última partida. Resolví perder sin que él se diera cuenta, dejar pasar mis oportunidades y desaprovechar mis fichas. Sugerencia mía, jugamos por la mañana. Un fuerte chubasco golpeaba los campos desde el poniente. Era uno de esos días en el que el viento del oeste tiene el gusto salobre de las costas lejanas. Esperé a Jack de pie, frente a la ventana del salón. El fuego ardía vigoroso. Pensé que esa mañana podríamos abatir al fantasma del juego. Mientras esperaba, atrajo mi vista una chica que se acercaba por el sendero, que bajaba desde los pastizales. Era delgada y rubia. Calzaba botas de hule que le venían grandes. Los escalones para librar el muro que cercaba el prado estaban húmedos y resbalosos, pero subió velozmente y lo salvó con la holgura de quien está acostumbrado a cercas y lodazales. Libró los peldaños, pero al caer sus botas resbalaron y se proyectó entre patinando y corriendo en un gran zarzal. Debió haberse rasguñado y enlodado en la caída, pero de un salto se puso de pie y sonrió ampliamente hacia el cielo lluvioso. Debe haberme visto. Entonces echó una ojeada rápida hacia la ventana donde yo me encontraba, sin dejar de sonreír, y fue como vi su rostro por primera vez. Mientras contemplaba la escena llegó Jack. Se acercó a la ventana junto a mí y vio a quien yo miraba. Se ruborizó. «Es tú», me dijo. Ya lo había adivinado. «Es muy linda», repuse. Lo era.
Pero nunca imaginé lo que sucedió después. Jack quiso que Sue estuviera presente mientras jugábamos, para que le diera suerte, explicó. Yo le recordé que el juego no debía jugarse fuera de la familia. La prohibición no incluye a los espectadores, replicó. Yo sostuve a que mi juicio sí los incluía, pero lo que en realidad sucedía es que yo no quería que Sue estuviera presente. No sé bien por qué razón. ¿Y tú qué dices, Em? ¿Eh? Insistió Jack. Ella nos mira jugar. Tu caso es diferente, ella es como de la familia. Pues tú también es como de la familia. Yo no había entendido la formalidad de sus intenciones para con Sue. Tuve que acceder a que ella estuviera presente y poco después, Jack subió con ella. Le dijo que ojalá no le incomodara vernos jugar un juego de mesa propio para niños. Añadió que se trataba de una vieja costumbre entre nosotros. Por ella no había problema, dijo, y me di cuenta que disfrutaba vernos a los dos hermanos. Luego se interesó también en la partida, en su complejidad, en los matices de sus implicaciones y sus objetivos. Yo jugaba descuidadamente sin hacer caso de los guerreros ni de las fortalezas. Perdí piezas y conseguí no acumular fichas. Jack por su parte jugaba a conciencia y con seguridad. Había ocupado dos fortalezas y reunido una cantidad considerable de fichas ambarinas. A todas luces yo iba perdiendo, pero me sentía contento y despreocupado, convencido de que al fin de cuentas no era más que un juego, y confiado en que Jack no sospechaba que yo jugaba para perder. Entonces, probé la carta de Cristo. El rey también quedó destapado frente a mí. Frente a Jack estaba la reina. En este lugar de la carta había una nota garabateada al margen, también con letra de mi padre, y decía esto. Esta carta se perdió luego de aquella partida y no ha sido respuesta. 9.1x.55. Encima de la palabra reina había un asterisco. De súbito, la fortuna cambió de mano. El mercader estaba en mi poder y comenzó a ganar por mí, sin importar la poca atención que yo le ponía. Todos los pasos parecían haberse abierto para mí. Jack perdió sus fortalezas y se vio de vuelta en casa. Hacia el final tuve que jugar al Cristo en el cuarto reino, y poco después el mercader ganó a la reina para mí. De improviso, Jack se levantó y salió de la habitación sin decir palabra. Había escapado, y oímos la puerta de fuera cerrarse de un golpe. Debajo nuestro, desde la ventana, vimos a Jack caminando a zancadas hacia los pastizales. Al pasar el muro, él también resbaló y cayó cual largo era en el lodo. Se levantó profiriendo injurias y se perdió de vista. Tú estaba acongojada. Es solo un niño, dijo. Sí, no era más que un juego. Yo no quería enamorarme de Sue, pero desde el comienzo ya era demasiado tarde. Desde el primer instante fue demasiado tarde. Jack y yo no hemos vuelto a jugar desde entonces, y no sin gran dificultad ha cerrado la herida entre nosotros. Aseguré sinceramente a Sue que ya era mejor hombre que yo, pero ella repuso, mejor. Sí, tal vez. Hombre, aún no. Quizá al elegirme se sintió atraída por la gran ciudad y el colorido mundo de los negocios. Ahora que la conozco me parece que no es así. Tiempo después empezó a extrañar las granjas y los setos, y los ruidos de los animales y las diáfanas fases de la luna campestre. Las instrucciones adjuntas son las que recuerdo que me transmitió a mi padre, influidas, sin duda, por lo que yo mismo he aprendido del juego. La carta estaba firmada. William Joe en Londres, 1939. En la página siguiente figuraba una lista de reglas. Era una caligrafía pequeña y minuciosa. Luego, hasta el final, luego, hasta el final, una nota escrita deprisa, con la letra de mi madre. No me gusta este juego. William no se decide a deshacerse de él, así que lo esconderé para que otro lo encuentre. Ojalá nunca olvide que es solamente un juego. Solo un juego. Esta nota la firmaba Susan John, octubre de 1955.